He recibido hace unas 3 horas la noticia de que me ha sido concedido el premio Fundación BBVA y no puedo contestar de forma concluyente lo que esto significa para mí. Es una gran sorpresa, por supuesto, una satisfacción, una motivación y, como siempre, en un caso así, también una responsabilidad para, en adelante, no preocuparme únicamente de mi propia carrera y mi propia música, sino también para defender todo aquello que constituye el concepto de arte, que hoy en día no es siempre respetado como realmente se merece y como sería necesario para nuestra sociedad. De momento no puedo decir más. Primero tengo que digerir todo esto. Naturalmente, es también un disfrute material. Y antes tengo que meditar, considerar y consultar la forma de hacer un uso realmente responsable de este dinero. Bueno, yo sé de este premio a la música y del entorno en el que es concedido. Desde hace unos 2 o 3 años. Y sin estar pensando en mi propia suerte de hoy, siempre lo he respetado y admirado profundamente, como el resultado del entendimiento de que la música no es simplemente un entretenimiento pensado en mayor o menor grado para el mero consumo gastronómico. La música como arte tiene que ver con pensar, con el logos. Y no sé si podemos atribuirle a la música, como se hacía hace algunos siglos, el rango de ciencia. Quizás sea más que eso. En cualquier caso, la música, y estoy hablando de nuestra música de orientación europea, que debe abrirse, hace uso de los medios de forma reflexiva y también abriendo horizontes. Y esto es algo muy importante. Necesitamos la apertura de nuestras ideas limitadas acerca de lo que nos es posible hacer, y puede decirse que la música es un tipo de ciencia aventurera. En ese sentido, yo la comparo con una especie de ave del paraíso entre otras disciplinas, mucho más estrictas en sus definiciones. Pero en la música se reflexiona muy profunda y detenidamente sobre los medios, sobre las percepciones, sobre la recepción y sobre las consecuencias de tal recepción en una sociedad que necesita innovaciones también en un sentido estético y mental. Bueno, hacer aquí y ahora un resumen rápido del terreno en el que he andado no es fácil. Un compositor admirado del cual siempre he conservado un profundo recuerdo. Mi profesor fue Luigi Nono. Un compositor admirado del cual siempre he conservado un profundo recuerdo, que aún hoy sigue siendo uno de los compositores más vivos de nuestro tiempo, a pesar de que lleve muerto más de 20 años. De Nono aprendí que lo importante es definir de nuevo en cada obra el concepto de música, que parece ser tan familiar a todos, y preguntarse cada vez de nuevo cuáles son las categorías en que podemos vivir la música. Es decir, debemos salir de la vieja casa de nuestra experiencia musical, determinada ampliamente por la llamada tonalidad, para adentrarnos en lo que yo llamo la aventura del arte. En ese terreno he realizado cantidad de estudios, he trabajado mucho para mí mismo y de ahí he compuesto mi música.
que en consecuencia también ha ido desarrollando su propia idiomática. Y no me siento en absoluto orgulloso de ello, eso sería un capricho simple e infantil. Yo he tenido suerte, he hecho descubrimientos y también encontré un entorno en el que se me apoyó frente a todas las resistencias. Y hubo muchas resistencias en la opinión pública, a veces en el público y por supuesto también entre los críticos. Así que tuve que superar una gran cantidad de resistencias a mi alrededor y también dentro de mí mismo, y todavía sigo encontrando tales resistencias también dentro de mí. Hay que tener en cuenta que yo no nací desde un principio con la música que he escrito. Yo intenté, por así decirlo, conquistar un país que me era extraño, pero que para mí era muy importante descubrir cómo fuera. Así que tuve suerte, lo cual es una sensación mejor que estar orgulloso de cualquier cosa. Todos nosotros somos criaturas que no tenemos ningún motivo para estar o ser orgullosas. En todo caso, agradecidas, concienzudas y sensibles. Bueno, si con la expresión música culta, tal y como yo entiendo la pregunta, se refiere a que ahora ya existen programas de conciertos para abonados, entonces eso me parece, desde luego, positivo. Pero aún así hay que plantear la pregunta, ¿qué música? No debemos hablar simplemente de música clásica del siglo XX. Existe la música, como comenté antes, de un Luigi Nono. Existe la música de un Arnold Schoenberg, de la cual sigo sin saber hasta hoy si realmente se le ha dado su lugar en la idiosincrasia cultural. Por otra parte, yo diría que eso que llamamos cultura es lo que hacemos los compositores de la Neue Musik, que no es otra cosa que innovación basada en la tradición. Pero no nos basamos simplemente en una tradición caracterizada por una belleza acabada, sino en una tradición de la que ha surgido una y otra vez el conflicto entre la innovación, la necesidad de andar nuevos caminos y la necesidad de expresarse más allá de las costumbres de percepción normalizadas, y ese es el momento de la innovación. Por ejemplo, creo que puedo decir que Beethoven fue un compositor cuya música, en su forma y concepto musical, no había existido anteriormente, y que Schoenberg fue, a su manera, un compositor que estipuló un pensamiento musical que no había existido en esa forma, lo cual generó irritaciones en todos estos casos. En este contexto diría que el llamado vanguardismo es la auténtica cultura. Lo otro es la utilización de nuestras joyas culturales en el marco de un, y ahora no quiero ser polémico, entretenimiento ingenioso. Y yo amo, como todos nosotros, el quinteto de La Trucha y La Heroica y todas esas increíbles composiciones a las que hoy ya se les ha asignado en parte el papel de productos de consumo gastronómico. Así pues, abrazamos la música de Schubert e incluso las increíbles obras de Gustav Mahler. Se convierten para algunas personas en grandes giras sinfónicas con todos los elementos dramáticos que hacen falta para sentir emociones. Para mí, todo esto es noticia de una energía creativa que siempre ha ido más allá de las formas normalizadas de la percepción, del pensar y del sentir. Y la música de Webern, Schoenberg o Stockhausen, incluso de Cage, quizás de algún modo también llegue a estar de moda o a ser chic. Uno también está dispuesto a digerir de alguna manera algo no habitual después de escuchar la segunda de Brahms o a Dvorak.
Creo que esto todavía no está muy arraigado y que más bien se percibe como una exquisitez exótica. En realidad, esta es la cultura verdadera, la que le da a nuestro tiempo su nivel. Lo otro, dicho con todo el respeto, y estoy contento de que existan estos conciertos para abonados con sus programas, no está muy claro cómo lo manejamos, si hacemos un uso responsable de ello y hasta dónde no experimentamos con ello más que una bonita noche de concierto. Se podría intentar comprobar eso con personas concretas, pero yo lucho por una conciencia en la cual se reconozca la innovación como el verdadero portador de nuestra cultura. Creo que esta pregunta ya quedó contestada de alguna forma en las respuestas anteriores. ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis retos? En realidad son transmitir el arte como una aventura. Como una aventura, pero no en un sentido comercial, sino en el sentido de que nos debe tocar a todos. Hay una colección de mis textos, en alemán naturalmente, con el título La música como experiencia existencial. La música tiene que tocarnos de tal manera que después de la experiencia nos hayamos convertido en otras personas. Más no se puede decir al respecto, ya que esto tiene luego, para cada compositor, a la hora de trabajar en su despacho, otras consecuencias.